Buenas tardes, voy a tratar de ser excesivamente breve. Yo básicamente les voy a hablar de variaciones espaciales en la oferta hídrica y su relación con la electroconductividad del suelo, los índices topográficos y el rendimiento de los cultivos en secano. Y en la parte de electroconductividad es donde entraría la parte de sensor o sonda Veris, de lo cual se trata el panel. Bueno, lo voy a pasar muy rápido y más que leerlo lo voy a comentar. Hay un montón de trabajos en donde se dice que hay estrecha relación entre los valores de electroconductividad, ya sea aparente o no, con diferentes cualidades del suelo. En este caso la que más me interesa a mí es la textura y bueno, como les dije, hay muchísimos trabajos que atestiguan esta relación o esta asociación entre las variables. Por otro lado, alguna cuestión que también genera muchísima variabilidad en el rendimiento de los cultivos es el factor topográfico, particularmente de la región de Córdoba de la que vengo, y básicamente eso tiene injerencia en lo que es el movimiento superficial del agua. Eso hace que en ciertos sectores de un lote de secano, para una misma lluvia o para un mismo milimetraje de lluvia, haya sectores en donde se acumula mayor cantidad de agua y sectores donde se acumula menor cantidad de agua que estará disponible en diferentes cantidades para el cultivo. Y otra cuestión que me gusta mencionar es que existe una eficiencia en el uso de esa agua y que básicamente son varios los autores que también han probado de que la eficiencia en el uso, del agua de un cultivo también tiene una variación a escala sitio específica. Ya tenemos que olvidarnos de decir que son 12, 13, 14 kilogramos por milímetro consumido, sino que tendríamos que ver en qué sector del lote son 14 kilogramos de grano por milímetro consumido y en algún otro sector pueden ser apenas 5 o 6. Bien, bajo todo este contexto, lo que intentamos hacer a través de la electroconductividad, por un lado, a través de los índices topográficos por el otro, es tratar de estimar la variabilidad espacial de una oferta hídrica total para un cultivo. Y con esa oferta hídrica total, con la eficiencia del uso del agua, tratar de modelar un mapa de rendimiento estimado y contrastarlo con un mapa de rendimiento real y para ver cuánto se parecía uno al otro. El lote en el que se hizo el trabajo los lotes están en la Carlota, voy a pasar muy rápido esto. Básicamente predominaban dos tipos de suelo, aplustoles sudorténticos con un índice de productividad del 73 y suelos un poco más someros asociados a las lomas, que eran aplustoles énticos con un IP de apenas el 43. Esos son los lotes. Como verán, la variabilidad topográfica era bastante grande, la cota máxima, o sea, el punto de elevación máximo respecto al mínimo en el grupo de los tres lotes alcanzaba los 13,27 metros y existían pendientes medias, mínimas y máximas del 1,14, 0,02 y hasta del 7,45% respectivamente. Básicamente, del grupo de tres lotes, dos de ellos se utilizaron para formular el modelo, fue donde se generó toda la información, y el modelo con esos parámetros fijos se trasladó al lote de validación, por llamarlo de alguna forma, o de prueba de desempeño del modelo, para contrastarlo con los mapas de rendimientos de este lote y ver la relación entre rendimiento simulado a través de la estimación de la oferta hídrica y rendimiento real por monitor de rendimiento de la cosechadora. Bueno, lo voy a pasar muy rápido, pero las variables fueron muchas, primarias de alta densidad de datos, como la electroconductividad, censada con Veris, elevación y rendimiento de los cultivos, primarias de baja densidad de datos a través de muestreos, en donde se muestró materia orgánica, densidad aparente, textura y en más de una instancia humedad volumétrica, que eran todos los datos que nosotros íbamos a utilizar para relacionar con los de arriba, y a través de la obtención de modelos estimar distribuciones espaciales densas, o sea, a nivel de mapa. Estos secundarios son los que surgen de los anteriores, a través de relacionar los datos de muestreo con la electroconductividad,
estimamos variaciones espaciales de las fracciones orgánicas y minerales y a través de un modelo, estimamos máxima capacidad de retención hídrica y su distribución espacial. Por otro lado, con la elevación, con corrección diferencial más el muestreo, estimamos variaciones espaciales del índice topográfico y a través de variaciones espaciales de la precipitación efectiva, conjuntamente con el muestreo. Y a través del rendimiento, más los otros parámetros sitio-específicos, estimamos una eficiencia en el uso del agua a nivel o a escala sitio-específica para dos especies, soja y maíz. Hubo tres tipos de muestreos: un muestreo muy denso, que fue solamente superficial, hasta los 20 centímetros de profundidad, en donde se hicieron aproximadamente una muestra cada 3 hectáreas y se determinó materia orgánica y textura. Un segundo muestreo puntual profundo, que apoya al anterior, en donde se tomaron unas pocas muestras estratificadas hasta los 2 metros de profundidad para obtener variaciones de la materia orgánica y la textura a medida que se incrementaba la profundidad del suelo. Y un tercer muestreo, en donde básicamente lo que se muestró fue humedad volumétrica post-precipitación, o sea, unos días después de caído una lluvia, para estimar cuánta agua remanente quedaba en el suelo en cada sector para una lluvia de milímetro constante. No sé si se entiende la idea. Y de esa forma poder modelar conjuntamente con el índice topográfico cómo fue la variación de la precipitación efectiva a nivel de lote a escala sitio-específica. Esto es todo el modelo, es bastante complejo para verlo, lo vamos a pasar rápido. Bien, ese es el recorrido del sensor Veris de los 3 lotes. Los primeros 2 son los lotes en donde se formuló el modelo y el tercero donde se validó con los parámetros fijos de los primeros 2. Con lo que es electroconductividad y elevación y por ende índices topográficos es posible una interpolación directa, ya que son sensores que generan muchísimos datos, hay alta densidad de datos. Esos son los mapas resultantes: el primero es de electroconductividad 0,30, el segundo 0,90 y el tercero elevación, dentro del lote 9 oeste, que es uno de los cuales utilizados para desarrollar el modelo. Esto es para el lote 6, el segundo lote para desarrollar el modelo. Y finalmente también, por supuesto, hicimos los mapas del lote donde íbamos a traer los parámetros calculados en los primeros 2, aplicarlos a este y tratar de estimar un rendimiento simulado. Una cosa que voy a aclarar, y me voy a detener un segundito, es que la electroconductividad que utilizamos no es para calcular las funciones, las regresiones, los modelos, no es la electroconductividad aparente como tal, sino que es una electroconductividad corregida o estandarizada. Eso es porque la electroconductividad básicamente es muy dependiente tanto de la humedad como de la temperatura del suelo. Entonces existen trabajos que aíslan el valor global de electroconductividad aparente, solamente quedando la fracción de electroconductividad de la matriz sólida del suelo, y de esa forma esta medida se vuelve comparable entre lotes, porque si no voy a generar modelos o predicciones que solamente sirven para un lote en una situación en particular. De esta manera, utilizando valores estándar y corregidos de electroconductividad, yo puedo trasladar este modelo a otros lotes y estimar a través del modelo el rendimiento proyectado sin caer en información anidada o errónea. Bueno, estos son los parámetros utilizados para la corrección, en donde se toman muestras de suelo en lugares puntuales, se calculan esas variables y a través del modelo se corrige o se lleva a valores estándar de electroconductividad. Bien, esas son todas las muestras de suelo, que son unas cuantas. Los del laboratorio me invitan a mí a cenar igual que el Cachi, si propongo esto, pero en realidad para lo único que se utilizaron estas muestras es para poder generar las regresiones necesarias, y se supone que con esas, una vez teniendo los coeficientes de las regresiones, ya no tengo que ir a hacer tantas muestras, sino que las aplico directamente sobre los valores de electroconductividad corregidos.
Los puntos negros son el muestreo denso superficial y los rojos son el puntual profundo por estratos, en donde se determinó materia orgánica y textura. Con esos datos de materia orgánica, lo vamos a pasar rápido. Por un lado yo tenía los datos de muestreo de suelo y laboratorio, por otro lado el mapa de electroconductividad estandarizado, por ende pude calcular coeficientes de regresiones. Eso significó que con estos coeficientes, con estas regresiones, yo cada valor de electroconductividad estandarizado lo podía convertir en un valor estimado de materia orgánica, arcilla y arena. Y esto lo voy a pasar rápido, pero básicamente con el muestreo puntual profundo lo que se hizo fue determinar cómo cada sector muestreado superficial variaba en profundidad para estas tres determinaciones: materia orgánica, arcilla y arena, de manera tal de poder generar un mapa de textura y materia orgánica superficial, que es donde tenía el muestreo denso, pero al mismo tiempo también poder generar mapas de textura y materia orgánica en los estratos subsuperficiales, 20-40, 40-60, 60-80 y así hasta los 2 metros. Así que lo voy a pasar rápido, que básicamente la explicación es esa. Bien, con todo ese cruce de información ya estábamos en condiciones de generar mapas de distribución espacial de ¿qué es esto que no lo leo bien? El contenido de arcillas en el suelo, tanto para 0,20 como 0,40, perdón, 0,20, 40, 60, 60, 80 y así hasta los 2 metros. También pudimos generar los mapas de contenido de arenas, los mapas de contenido de materia orgánica, tanto para el lote de validación de modelo como para el lote de generación del modelo, y a través de un modelo de pedotransferencia, cuyas variables input del modelo son justamente arcilla, arena y materia orgánica, lo que hicimos fue calcular un mapa de capacidad de retención hídrica del suelo hasta los 2 metros de profundidad. Si nosotros asumimos que partiríamos de una siembra con capacidad de campo, ese mapa de capacidad de retención hídrica y su variabilidad espacial se me convierte automáticamente en el mapa de oferta hídrica inicial que tengo a la siembra en el cultivo. Eso por un lado. Hicimos todo el trabajo para los demás lotes. A través del modelo digital de elevación o la altimetría de precisión y un modelito, calculamos un índice topográfico, que es el índice topográfico compuesto, cuya bibliografía dice que tiene muy buena relación con el movimiento o la dinámica de movimiento superficial del agua. Ese es el mapa del índice topográfico compuesto. Lo hicimos para todos los lotes. Y fuimos a buscar puntos estratégicos de muestreo. Este es el tercer tipo de muestreo que les mencioné, en donde básicamente lo que se muestreó, lo voy a pasar rápido, es para 3 volúmenes de precipitación distinta la humedad volumétrica post-precipitación en cada uno de esos sitios de muestreo. Cada dato de humedad volumétrica de cada volumen de lluvia se dividió por el volumen medio de todas las muestras tomadas en el lote y se calculó lo que nosotros llamamos un factor de redistribución de la precipitación. Como teníamos por un lado la capa de índice topográfico compuesta densa y por el otro lado los datos del muestreo para 3 precipitaciones distintos o esos datos de FRP para 3 precipitaciones distintas, pudimos calcular también modelos de regresión entre el índice topográfico y la redistribución que sufrió la precipitación. Y son esos gráficos que ustedes ven, en donde en los 3 casos, con diferentes pendientes, se veía que a cierto nivel de índice topográfico la curva llegaba a un plató. Quiere decir que por más que aumentara el índice topográfico, el agua que se había redistribuido y había llegado ahí ya no crecía más. Pero si nos íbamos a valores de índice topográfico más bajos, veíamos que eran sectores que eran oferentes de agua de lluvia, o sea que realmente infiltraban el suelo muchos menos milímetros que los que realmente o teóricamente habían caído en forma de lluvia.
y ahí estuvimos en condiciones de crear para cada precipitación ocurrida en el ciclo mapas de precipitación efectiva, en donde los asociábamos a uno u otro modelo en función del volumen de lluvia. Y finalmente pudimos crear para 4 campañas distintas en el lote de validación el mapa de precipitación total efectiva. Bien, como por un lado teníamos el mapa de oferta hídrica inicial, que era lo mismo que la capacidad de retención hídrica, y por el otro lado teníamos 4 años de mapa de precipitación efectiva, 4 campañas, podíamos, entre la suma de los dos, estos son los demás lotes, bueno, lo voy a explicar brevemente porque es complejo. Por un lado teníamos la oferta hídrica inicial más la precipitación efectiva en los lotes de desarrollo del modelo y a su vez teníamos mapa de rendimiento. Por ende, si nosotros asociábamos los valores de rendimiento con la oferta hídrica total, podíamos tener la eficiencia del uso del agua a escala sitio específica, que la asociamos a una variable densa para poder trasladarla al lote de validación del modelo sin necesidad de tener que utilizar la variable de rendimiento, porque era justamente lo que nosotros queríamos probar. Bien, como teníamos la eficiencia del uso del agua a escala sitio específica y a su vez en el lote de validación del modelo teníamos la oferta hídrica total, o sea, la inicial más la precipitación efectiva para 4 campañas, podíamos simular un rendimiento de soja y maíz, porque la eficiencia del uso del agua a escala sitio específica la teníamos para esas 2 especies, y finalmente contrastarlo con el mapa o los mapas de rendimiento real de ese lote de validación del modelo obtenidos con la cosechadora. Y en términos visuales obtuvimos mapas bastante parecidos. Ahí tenemos esquina superior izquierda, maíz 2008-2009, dentro de ese conjunto de mapas el izquierdo es el real de cosechadora y el derecho el simulado, en una campaña en donde fue una campaña húmeda, o sea, llovió bastante por encima de la media de precipitaciones de la región. En la esquina superior derecha tenemos el mismo caso, pero para soja 2009-2010, con un mapa de rendimiento simulado versus el de la cosechadora real. En una campaña también húmeda, luego tenemos una campaña normal, en donde la cantidad de precipitaciones fue bastante similar a la media histórica, el mismo caso, un simulado y un observado en lo que es maíz, y finalmente uno de soja para una campaña normal también, para la campaña 2012-2013, con un simulado y un observado. Y bueno, y finalmente, como para ponerle números y ponerle alguna cuestión estadística, graficamos en una relación lineal 1 a 1 el rendimiento que obtuvimos simulado versus el rendimiento observado por el monitor de rendimiento, y vemos que tuvimos buenos ajustes con buenos coeficientes de determinación, pero que las pendientes difirieron bastante de 1, o sea que en algunos sectores sub- o sobreestimaba el rendimiento, este modelo de estimación del rendimiento a través de la estimación de la oferta hídrica total y su variación en el espacio. Lo estimaba mejor para lo que es soja, si bien también la pendiente era bastante alejada de 1, eso era para años húmedos, pero cuando nos íbamos a campañas más normales, con precipitaciones no tan grandes, veíamos que los coeficientes de determinación seguían siendo buenos, pero ya la pendiente se empezaba a acercar un poco más a 1. Eso significa, en términos generales, que el rendimiento que podemos simular a través de la cuantificación de la oferta hídrica total y la eficiencia del uso del agua se parecía ya bastante y era bastante preciso respecto a la variación espacial del rendimiento real monitoreado con un sensor o un monitor de rendimiento. En síntesis, nosotros con el desarrollo de este modelo lo que pretendemos es que con simples variables como la electroconductividad obtenida con un sensor Veris y la elevación de GPS o con corrección diferencial,
obtenemos por un lado un mapa de oferta hídrica inicial a escala sitio específica y por el otro lado, con un paso intermedio, que es el cálculo de los índices topográficos, una precipitación efectiva a escala sitio específica, que nos da una oferta hídrica total a escala sitio específica, y por una eficiencia del uso del agua o su variación espacial obtuvimos un rendimiento simulado, que versus el rendimiento real obtenido con los mapas de cosecha, vimos que las estimaciones eran bastante buenas, particularmente en años en donde no fueron muy húmedos y en particular para las gramíneas respecto de las leguminosas. Y para ir concluyendo rápidamente, en términos generales se puede concluir que el modelo fue capaz de estimar con un grado de certeza aceptable tanto el agua total disponible como la eficiencia de su uso a escala sitio específica, condición que quedó definida por el parecido entre los valores observados y simulados de rendimiento en todas las especies y en campañas evaluadas. De todos modos, para una futura utilización deben considerarse los siguientes puntos. El modelo puede sub- o sobreestimar el nivel de productividad de los cultivos en algunos sitios. Eso es lo que hace referencia a las pendientes diferentes de 1 en la relación lineal 1 a 1. Aunque dicho comportamiento está reservado solo a los extremos menos frecuentes de la distribución, por ende a una porción más pequeña de la superficie total simulada. La exactitud con la que el modelo fue capaz de estimar las variaciones del rendimiento fue superior en soja que en maíz. Los mejores resultados se obtuvieron siempre simulando cultivos bajo condiciones hídricas normales, por lo tanto, en condiciones climáticas extraordinarias, la performance de esos resultados puede decaer considerablemente. Hablo de la performance de los resultados del modelo, ¿no? Esta metodología puede ser una importante herramienta de predicción para adecuar manejos por ambientes cuando se carece de datos reales de productividad, o sea, varios años de mapas de rendimiento, por ejemplo, entre otras cosas. Pero por supuesto siempre teniendo en cuenta los límites que un modelo tiene, que es justamente un valor estimado a través de cálculos. Bien, pero al margen de lo expuesto anteriormente, es importante destacar que con el conocimiento de unas pocas variables de suelo de rápida obtención, más algunas tendencias climáticas, con la metodología propuesta, o sea, con la aplicación de cada uno de estos coeficientes obtenidos en el modelo o en cada función, sería factible obtener una noción más o menos acertada de la cantidad de agua disponible para producir y con ella anticipar rendimientos proyectados a cosecha para adecuar paquetes tecnológicos a escala sitio específica sin información de productividad o de mapa de rendimientos previos. Y traté de ser lo más breve posible, espero se haya entendido por tanta brevedad y agradezco mucho la invitación y por hacerme el aguante.